Hola amigos, en este vídeo os voy a explicar las propiedades de los logaritmos. Son muy importantes saberlas bien, entenderlas bien y usarlas bien porque se usan para muchas cosas, por ejemplo para resolver ecuaciones en las que aparece un logaritmo, para simplificar una expresión en la que aparece un logaritmo, para resolver ecuaciones logarítmicas, que son también muy frecuentes, es decir, a lo largo de vuestra vida de estudiante, usando matemáticas, en muchas ocasiones vais a tener que recurrir a las propiedades de los logaritmos. Vamos a empezar, antes de explicar las propiedades de los logaritmos, y vamos a hacer mención a algo que considero que es muy importante y que mucha gente, esto que es muy básico, no lo sabe, y constituye un problema de notación. ¿A qué me refiero? Pues como ya sabéis, el logaritmo en base a de x igual a b, esto era lo mismo que decir que a elevado a b es x, ¿verdad? Esta es la definición de logaritmo. Recordad que este numerito que aparece aquí es lo que se llama la base del logaritmo. ¿Qué es lo que quiero notar que es tan importante? Bueno, si esa base vale 10, se conocen como logaritmos en base 10 y se suelen escribir de la siguiente forma. Logaritmo en base 10 de, por ejemplo, un número 7, pues no se suele escribir con el 10 aquí, sino que ese 10 se omite y se escribe LOG 7. Es decir, si os encontráis LOG 7, significa que es logaritmo de 7 en base 10. ¿De acuerdo? Otro tipo de base muy frecuente es cuando la a vale el número e. Este tipo de logaritmos se llaman logaritmos neperianos y se suelen escribir, no se suelen escribir así. Logaritmo en base, por ejemplo, de 7, no se suelen escribir así. Se suelen escribir de esta forma, ln7. Es decir, si os encontráis un logaritmo que pone ln lo que sea, pues ya sabéis que es un logaritmo cuya base es el número e. ¿De acuerdo? Bueno, una vez explicada esta parte de notación, vamos a empezar con las propiedades, que es lo que realmente os ha traído a este vídeo. Vamos a ver la primera propiedad. La primera propiedad, y prestad mucha atención porque aquí se equivoca muchísima gente, dice que el logaritmo en base a de x por y es igual al logaritmo en base a de x más el logaritmo en base a de y. Es decir, si yo tengo un producto, lo puedo partir en una suma de dos logaritmos. Lógicamente, todos los logaritmos tienen que tener la misma base, fijaros, a y a. Esta igualdad es válida de izquierda a derecha, es decir, que el logaritmo en base a de x por y es igual al logaritmo en base a de x más el logaritmo en base a de y, y es válida de derecha a izquierda, es decir, que el logaritmo, dos logaritmos que estén sumándose y que tengan la misma base se pueden escribir como un producto. Vamos a ver un ejemplito, unos ejemplos para que lo entendáis bien. Si yo tengo el logaritmo en base, no pongo nada, por lo tanto se supone que es base 10, ¿de acuerdo? De 2 por 3, esto es lo mismo que el logaritmo en base 10, no pongo nada, de 2 más el logaritmo de 3, ¿de acuerdo? Esto parece muy obvio, ¿verdad? Parece muy obvio. Bueno, prestad muchísima atención a esto, por favor. Si yo pongo logaritmo de 2 más 3, hay mucha gente que dice logaritmo de 2 más 3 en base, por ejemplo, 5, pues esto es el logaritmo en base 5 de 2 más el logaritmo en base 5 de 3. Bueno, esto yo en mi vida como docente lo he visto muchísimas veces. Esto no es verdad. Esto está mal, por eso lo pongo en rojo. La propiedad que acabo de explicar no está diciendo eso. Dice, coja usted un producto de logaritmos y transfórmelos en una suma, todos con la misma base. O coja usted una suma de dos logaritmos con la misma base y transfórmelos en un producto. Pero no te dice que si tienes un logaritmo de una suma lo ponga como una suma de logaritmos. Eso no te dice la propiedad. ¿De acuerdo? Aquí
en esto se equivoca muchísima gente. Otro fallo muy típico es este. Decimos, bueno, el logaritmo en base 7 de 2 por 3 es igual al logaritmo en base 7 de 2 por el logaritmo en base 7 de 3. Bueno, pues esto también está mal, porque esto, repito, no es lo que dice la propiedad. La propiedad lo que está diciendo es que el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos. Y aquí tenemos el logaritmo de un producto y esto no es igual al producto de los logaritmos. ¿De acuerdo? El logaritmo de 2 por 3 en base 7 sería el logaritmo en base 7 de 2 más no por el logaritmo en base 7 de 3. ¿De acuerdo? Por lo tanto, espero que esto os haya quedado muy claro y que nunca cometáis ni este error ni este de aquí abajo. Vamos a ver la segunda propiedad, que es también muy importante. La segunda propiedad dice que si nosotros tenemos el logaritmo en base a de x partido por y, que esto es igual al logaritmo en base a de x menos el logaritmo en base a de y. Bueno, esta propiedad es muy sencillita, ¿verdad? Si yo tengo, por ejemplo, el logaritmo en base 7 de 5 medios, pues lo que estoy diciendo es que esto es el logaritmo en base 7 de 5 menos el logaritmo en base 7 de 2. Siempre es el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador, ¿vale? No hagáis el logaritmo de 2 en base 7 menos el logaritmo de 5 en base 7, no. Siempre es el de arriba menos el de abajo, ¿de acuerdo? Lo que he dicho también en la propiedad 1 también es válida aquí. Esta propiedad se lee de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. ¿Qué significa eso? Eso significa que si yo tengo, por ejemplo, el logaritmo neperiano de 3 menos el logaritmo neperiano de 9, pues esto se puede escribir como el logaritmo neperiano de 3 partido por 9. Ahora lo que he hecho ha sido ir de derecha a izquierda. Por lo tanto, recordad que estas definiciones en las que aparece un igual, estas propiedades, definiciones, como queráis llamarlo, donde aparece un igual, se puede leer de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Es cierta tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. ¿De acuerdo? Vamos a ver la tercera propiedad, que es la penúltima. La tercera propiedad, que es la propiedad de la potencia. Esta propiedad lo que te dice es que si tienes el logaritmo en base a de x elevado a n, esto es lo mismo que n por el logaritmo en base a pues de x. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí? Pues lo que hemos hecho es que esta n, que es el exponente, pasa aquí delante del logaritmo y se multiplica. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si tuviésemos, por ejemplo, el logaritmo en base 3 de, por ejemplo, x elevado a 9, pues esto sería 9 por el logaritmo de x en base 3. ¿De acuerdo? No tiene ningún misterio, ¿verdad? Cabe mencionar un caso especial que es muy utilizado. Es, por ejemplo, cuando tenemos el logaritmo de una raíz. Por ejemplo, logaritmo en base 10, es decir, que no pongo nada, de la raíz de 2. Bueno, pues ya sabéis por las propiedades de las potencias que la raíz de 2 se puede escribir como 2 elevado a un medio. Por lo tanto, aplicando la propiedad, esta que acabo de decir aquí, pues esto sería un medio por el logaritmo en base 10 de 2. Y esto es lo mismo, pues un medio por el logaritmo de 2 en base 10 es el logaritmo de 2 en base 10 partido por 2, ¿verdad? Sería correcto, ¿no? Por lo tanto, fijaros que aquí hemos utilizado una propiedad de las potencias. No tiene dificultad, ¿verdad? También, como he dicho en las propiedades anteriores, es verdad de derecha a izquierda. Es decir, si yo tuviese pues un medio por el logaritmo neperiano de 7, esto sería igual que el logaritmo neperiano de 7 elevado a un medio, y esto sería igual que el logaritmo neperiano de la raíz cuadrada de 7, porque 7 elevado a un medio es lo mismo que la raíz cuadrada de 7. ¿De acuerdo? Esto pues no tiene mucha dificultad, ¿verdad? Y ahora, por último, y ya acabamos el vídeo,
Vamos con la cuarta y última propiedad, que es la única propiedad que tiene nombre y se llama cambio de base. Es una propiedad que es la gran desconocida de las propiedades de los logaritmos, es una de las que curiosamente más se van a usar y es de las que los alumnos peores suelen entender, ¿no? Aquella es la que más duda tiene. Esta propiedad lo que dice es que si yo tengo el logaritmo en base A de B, esto es lo mismo que el logaritmo en cualquier base C de B partido por el logaritmo en cualquier base también C, la misma, de A. Es decir, si yo tengo el logaritmo de un número B en una base A, pues puedo escribirlo como una división entre dos logaritmos de la misma base, por eso pone aquí C y C, de B partido por A, ¿no? Vamos a ver un ejemplito que con el ejemplo se entiende mucho mejor. Si yo tengo el logaritmo de 4 en base 2, yo lo puedo escribir, pues digo, el logaritmo en base 10, es decir, no pongo nada, de 4 partido por un logaritmo en la misma base, también 10, no pongo nada, de 2. O puedo escribirlo, pues, como el logaritmo en base 3 de 4 partido por un logaritmo también en la misma base, 3 de 2. O esto es lo mismo que poner el logaritmo en la base 50 de 4 y ahora tengo que partirlo por el logaritmo en la misma base, también 50 de 2. ¿De acuerdo? Bueno, pues si hacéis esta cuenta, esto sale 2. Esto es lo mismo que esto y sale 2. ¿De acuerdo? Es facilito. Es decir, podéis pasar de aquí a aquí siempre y cuando respetéis que el logaritmo que aparece en el numerador y el que aparece en el denominador tengan la misma base. Bueno amigos, pues esto ha sido todo, espero que el vídeo os haya resultado útil. Si ha sido así, pues me gustaría que le dieseis a una manita arriba, un me gusta. Si tenéis alguna duda podéis dejar un comentario, también podéis dejar un comentario dándome las gracias, una cosa que me da muchos ánimos. Y bueno, no olvidéis suscribiros al canal porque así estaréis al día de todos los vídeos que vamos subiendo, que seguro os van a venir muy bien para vuestros estudios. Bueno amigos, seguid estudiando y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.